En el programa pasado les hablaba del misterio del tiempo. Sí, el tiempo es un misterio, no simplemente una cuestión baladí, ni tampoco un problema que se pueda resolver antes o después, sino que es un auténtico misterio. Es decir, pertenece a aquellas realidades, cuanto más se profundiza en ellas, más amplias son, más profundas son. Y les hablaba de cómo nosotros tenemos que gestionar nuestro tiempo, que es la manera de gestionarse cada uno. Pero junto al tiempo personal, hoy quisiera pensar y reflexionar con ustedes acerca del tiempo colectivo, del tiempo social, de la época que nos toca vivir. Porque lo mismo que existe el tiempo personal, como vivo yo, los años que estoy viviendo, el momento presente, yo al formar parte de una sociedad, de una historia, también entro a formar parte de la vivencia, de la experiencia, positiva o negativa, que sobre lo que nos está pasando, sobre nuestro tiempo, tienen nuestros contemporáneos. Aquí también, como en el caso de la persona, el tiempo no coincide simplemente con el tiempo cronológico de que una hora tiene 60 minutos, que tienen 60 segundos, sino que se experimenta de modo distinto, se vivencia de modo distinto. Hay sociedades que parece que su tiempo histórico, su tiempo cultural, es muy lento. Pensemos en la sociedad china, una historia en continuación de más de 5.000 años. Su filosofía, sus artes marciales, su arte, su literatura, sus maneras de ser y de pensar, sus filosofías, sus modos de vida, tienen milenios. ¿Cómo se tiene que sentir un hombre o una mujer china, a pesar de los cambios acelerados que hay también en su sociedad, pero con ese pozo, con ese lento transcurrir de su vida que se ve y que se siente en milenios? Cuando uno se siente casi contemporáneo mentalmente de gente que ha vivido 3.000 años antes. Por el contrario, otras sociedades parece que tienen un ritmo histórico muchísimo más rápido. Pensemos en Europa. Un hombre o una mujer de 70 años, hay que ver lo que ha visto en nuestra Europa de sistemas políticos, económicos, sociales, tendencias artísticas, cambios culturales, religiosos, de tal manera que uno dice, si es que ya no se trata de que mi vida sea diferente a la de mis padres y sea diferente a la de mis hijos, es que es tremendamente diferente con los hermanos menores míos que me llevan 5 años. Es que antes una generación se consideraba el tiempo que tarda una persona en vivir y morir, y se hablaba de 50 años. Después se pasó a 25 porque los cambios eran más rápidos. Y hoy se dice que una generación dura 5 años y una tendencia todavía menos. Y claro, esa tendencia de la rapidez del tiempo hace que los europeos, y donde llega el influjo de nuestra cultura, nos sintamos siempre como sobre ascuas. Nada es permanente, nada es seguro, todo cambia. Hemos visto tantos cambios de sistema de valores, tantos cambios de mentalidad que parece que en realidad no hay nada sólido, nada seguro, nada en que apoyarse. Y eso también nos afecta en nuestra manera de vivir, de pensar, de ser, de relacionarnos. Y no solamente cómo vivimos la rapidez, sino también cómo nos sentimos en esa rapidez. Dicen algunos psicólogos sociales que el ritmo que nosotros tenemos que vivir según nuestra cultura no corresponde a nuestro ritmo biológico, que sería más lento. Y por eso estamos siempre acelerados, estresados, con prisa, urgidos y por lo tanto angustiados. Es verdad, ¿cómo vivimos nuestro pasado cultural? Y a veces sentimos, como nos decía Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. Antes de la crisis, antes de, si tú supieras, hay que ver. Idealizamos el pasado, cultural también, religioso también. Por otra parte, nuestra vivencia del presente es una curiosa sensación que siempre decimos calamitosos tiempos, estos tiempos que corren. Pero ves la literatura de todos los tiempos y ve que siempre se han dicho calamitosos tiempos, los tiempos que corren. ¿Y el futuro? Pues le tenemos miedo porque no lo podemos controlar.
Vamos hacia el desastre ecológico, hacia el desastre económico, hacia el desastre social, a superpoblación mundial, al nacimiento de nuevas enfermedades. O como en otras épocas pensamos que había razones más para el optimismo, que todo el crecimiento iba a ser acelerado y progresivo. Sea como sea nuestra vivencia del tiempo, personal y colectiva, se nos plantea la tarea de vivirlo, y de vivirlo sanamente, y de vivirlo fecundamente. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo, con nuestros calamitosos tiempos? ¿Nos quedaremos sentados a la puerta de la casa y con los brazos cruzados, según aquel refrán árabe, de esperar a que el cadáver de mi enemigo pase por delante de la puerta de mi casa? Pero las cosas no se solucionan solas, ni con simplemente esperar. Quizás lo que nos hace falta es aquella actitud que nos decía San Agustín, grande en tantas cosas, cuando le tocó en la final de su vida tiempos muy difíciles porque se vino abajo el Imperio Romano y su misma diócesis, su misma ciudad de Hipona fue invadida por los vándalos. Y en ese momento de confusión cultural, religiosa, social, política, tremendamente violenta, él se atrevía a predicar a su pueblo, el famoso Sermón 80, y le decía esta experiencia suya que quería transmitir a los demás y que nos puede servir también para nosotros. Nosotros somos los que hacemos el tiempo. Los hombres dicen, malos tiempos, tiempos fatigosos, pero yo os digo, vivamos bien y serán buenos los tiempos, porque los tiempos somos nosotros. Según seamos nosotros, así serán nuestros tiempos. Buenos días.